Buenos días a todos, soy Paula Lara Flores, residente de cuarto año de psiquiatría. El día de hoy voy a presentar el seminario Responsabilidad Penal en la Adolescencia. Mi asesor fue el doctor Nicolás Martínez López, investigador y psiquiatra forense, a quien agradezco por todo su tiempo y su guía para este seminario. Vamos a empezar con el contenido de este seminario. Primero vamos a hablar de algunas definiciones, posteriormente del neurodesarrollo en la adolescencia, después el debate sobre la responsabilidad penal en adolescentes, centrándonos en 5 artículos. Después el marco jurídico, algunas conductas antisociales de adolescentes en México en el 2017 y finalmente las conclusiones. Empecemos con la definición de adolescencia. Bueno, la adolescencia es una etapa del desarrollo definida por la maduración física y psicosocial. La Organización Mundial de la Salud la ha definido como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años de edad. Su inicio está marcado por el comienzo de la pubertad, mientras que el final está relacionado con aspectos psicosociales y no solamente biológicos. En este sentido, y desde el aspecto de la medicina y la pediatría, se ha definido en 3 etapas: temprana, que abarca de los 10 a los 13 años, media o intermedia de los 14 a los 16 años, y tardía de los 17 a los 21 años. Algunos autores mencionan 19, pero ahí hay una variación. Cada una de estas etapas tiene diferentes características, principalmente en cuanto al desarrollo cognitivo y psicosocial. Ahora, la siguiente. En cuanto a la definición de adolescente, me voy a centrar en la definición desde el aspecto legal, específicamente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal de Adolescentes en México. Para esta ley, un adolescente es aquella persona cuya edad esté comprendida entre los 12 años cumplidos y menos de 18. Además, para su aplicación lo divide en 3 grupos etarios. El primer grupo abarca de los 12 años cumplidos a menos de 14, el segundo grupo de los 14 años cumplidos a menos de 16 y el tercer grupo, de los 16 años cumplidos a menos de 18. Ahora, entrando al tema del neurodesarrollo, vamos a empezar con el desarrollo cerebral. Si bien el volumen cerebral alcanza niveles similares a los de un adulto al final de la infancia, hoy por hoy sabemos que durante la adolescencia hay cambios significativos en regiones específicas del cerebro, tanto en la estructura como en el funcionamiento, que se traducen en patrones de comportamiento únicos. Sabemos que el volumen de la materia blanca aumenta de forma lineal durante las primeras 2 o 3 décadas de la vida, mientras que el de la materia gris alcanza su punto máximo en la infancia y disminuye en la adolescencia. Estos cambios en la materia gris muestran un desarrollo posterior de los lóbulos frontales, que son los encargados del control de impulso, la regulación de emociones, ponderación de riesgos y el razonamiento moral. En esta imagen están agrupados las principales áreas que se relacionan en azul con la red de control cognitivo o ejecutivo, en verde la red social y en anaranjado la red subcortical. La red de control cognitivo, las principales áreas son la corteza prefrontal y el surco intraparietal. Con la edad hay un aumento constante en la activación del surco intraparietal y los hallazgos han mostrado que en la cara dorsal de la corteza prefrontal esta activación es más bien mixta. Hay momentos en los que aumenta y momentos en los que disminuye, mientras que la región ventral muestra aumentos y disminuciones con la activación de tareas que requieren autocontrol en un contexto afectivo o de recompensa. En cuanto a la red social,
La corteza prefrontal medial, la corteza temporal anterior, el surco temporal superior posterior y la unión temporoparietal son las principales áreas. Aquí, la activación de la corteza prefrontal medial disminuye con la edad en las tareas de cognición social y la activación de la corteza temporal anterior aumenta con la edad. En cuanto a la red subcortical, las regiones principales son el cuerpo estriado y la amígdala. Estos van a tener picos de activación durante la adolescencia relacionado con la recompensa y los estímulos emocionales. Además, sabemos que el volumen de la amígdala aumenta durante esta etapa, mientras que el del estriado disminuye. Todas estas regiones corticales tienen una disminución en el volumen de la materia gris y del espesor cortical justamente durante la adolescencia. En cuanto al desarrollo cognitivo, durante más de 25 años ha habido un amplio consenso de que conforme se avanza de la infancia temprana a la adolescencia intermedia, los individuos se vuelven más capaces de pensar de manera abstracta, multidimensional, planificada e hipotética. Esto debido al desarrollo de la corteza prefrontal y la mejora de la cognitividad entre esta región y varias áreas del sistema límbico. El objetivo en esta etapa va a ser desarrollar una mente más plenamente consciente, autodirigida y autorregulada que permita planificar a largo plazo, una metacognición, autoevaluación y una coordinación entre el afecto y la cognición. Con respecto al desarrollo cognitivo, Piaget estableció 4 fases, específicamente hablando de aquella que se presenta durante la adolescencia, lo dividimos en temprana e intermedia. De acuerdo al modelo de Piaget, durante la adolescencia temprana se desarrolla un pensamiento concreto operacional, va disminuyendo la dificultad para comprender conceptos hipotéticos, la impulsividad, las limitaciones para entender la relación causa-efecto, y entre los 14 y los 17 años, que es la adolescencia intermedia, se adquieren habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas están en expansión, se presentan los intereses intelectuales y, como tal, el pensamiento formal y operacional. En cuanto a las relaciones interpersonales, aquí se menciona que en la adolescencia temprana comienza a renegociarse la relación con los padres y se cuestiona su autoridad. En la intermedia hay un distanciamiento con ellos y con la familia de origen y se presenta una mayor influencia por parte de compañeros. Esto es importante en el aspecto del desarrollo psicosocial. Otro aspecto a tomar en cuenta es el desarrollo moral propuesto por Kohlberg y el modelo de 4 componentes para la toma de decisiones éticas propuesto por James Rest. Kohlberg propone 3 fases que no dependen como tal de la edad, sino se presentan durante toda la adolescencia. Kohlberg menciona que hay una etapa preconvencional que se caracteriza por la obediencia y la evitación del castigo, una etapa convencional en la que ya hay una conformidad con el rol, por ejemplo, un niño bueno, niña buena, un niño malo, niña mala, y una conformidad social, y una etapa postconvencional en la que ya se realizan contratos, ya se entienden los derechos sociales y los principios éticos universales. Para Rest, la moralidad implica 4 aspectos: la sensibilidad moral, el juicio moral, la motivación moral y la acción moral. Estos son los 4 componentes que van a influir en la toma de una decisión ética. El objetivo en este sentido es adquirir la habilidad para dirigirse a uno mismo en una forma que sea concordante con el entendimiento de un comportamiento socialmente aceptable y lícito. En cuanto al desarrollo psicosocial, sabemos que el desarrollo psicosocial avanza más lento que el cognitivo. El pensamiento diario de un adolescente va en función tanto de procesos sociales y emocionales como de los cognitivos que ya mencionamos. En este sentido, hay varios aspectos importantes a mencionar. El primero de ellos es la influencia de los compañeros o pares. Los adolescentes son particularmente susceptibles a esto por diferentes razones. La primera es la necesidad de pertenecer a un grupo.
Como se están alejando de la familia de origen y están en este proceso de encontrar su propia identidad, necesitan pertenecer a un grupo. En ese sentido, hay un temor al rechazo y una búsqueda de la aprobación que los puede llevar a tomar decisiones tanto por coacción o sin coacción directa, que no siempre van a ser las mejores. La resistencia a esta influencia va a aumentar entre la adolescencia y la edad adulta, justamente a medida que se forma un sentido independiente de sí mismos y se desarrolla una mayor capacidad para la toma de decisiones autónomas. Además, tenemos el aspecto de la orientación a futuro, entendiéndola como la medida en que se consideran las consecuencias a largo plazo de las decisiones que se toman. En los adolescentes esta función está disminuida, tanto por los aspectos que ya mencionamos del desarrollo cerebral, como probablemente por la falta de experiencia. Es decir, no es lo mismo para un adolescente de 15 años pensar en qué va a pasar dentro de 5 que para un adulto de 30. Para un adolescente de 15 años, qué va a pasar a 5 es un tercio de lo que ha vivido. La sensibilidad a la recompensa. Los adolescentes son más sensibles a las recompensas inmediatas. No es que no puedan distinguir a veces entre lo correcto o lo incorrecto, sino que para ellos lo más importante es lo que van a obtener en ese momento. Por ejemplo, la aprobación del grupo al que quieren pertenecer. Esto tal vez se relacione con la búsqueda de sensaciones y la toma de riesgos, además de que atribuyen mayor valor a esos riesgos. Y finalmente, la autorregulación. Como ya es bien sabido, los adolescentes están desarrollando esta capacidad de autorregularse. En general se sabe que son más impulsivos que los adultos y bueno, esto va a ir mejorando idealmente conforme avancen. Ahora, en cuanto al debate de responsabilidad penal en la adolescencia, bueno, para la mayoría de los países el concepto de capacidad criminal tiene que ver con la aceptación de que hay diferentes características que son necesarias para considerar a alguien culpable. Se habla de un componente cognitivo y uno connativo, es decir, tanto el deseo de hacer la acción como el entendimiento de qué están haciendo y las consecuencias de la misma. Estos son 5 artículos que hablan sobre este tema, enfocados principalmente en adolescentes. El primero, publicado en el año 2000, es en una muestra de 1.015 participantes entre 12 y 48 años. Lo que se hizo fue analizar la influencia de factores psicosociales en cuanto a la madurez y juicio, y concluyeron que si bien se espera que con la edad haya una mejor toma de decisiones, la influencia de los pares y el medio ambiente social en el que se desarrollen también va a influir, y no forzosamente a mayor edad va a haber mejor toma de decisiones. En el siguiente estudio, se realizó en una muestra de 56 adolescentes entre 13 y 18 años, en el que igualmente se analizaron diferentes factores psicosociales, llegando a la misma conclusión que en el primero y remarcando la influencia de los pares y del grupo social en el que se estén desarrollando. Quiero mencionar el artículo del doctor Ezequiel Mercurio, que es el del 2009. Ese ya relaciona como tal las implicaciones jurídico-penales del desarrollo de los adolescentes. Es el trabajo publicado de una conferencia que pronunció en Buenos Aires en el año que ya mencioné. En general, estos artículos llegan a la conclusión de que por estas condiciones de desarrollo y de inmadurez en ciertas áreas, los adolescentes deben ser tratados de una forma diferente dentro de un sistema de justicia penal. Al respecto, en cuanto al marco jurídico, lo primero es la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño, publicada en el 2007. El objetivo de esta observación fue dar a los estados las bases para una justicia de adolescentes en conflicto con la ley. Los alenta a elaborar y aplicar una política que tenga como fin el prevenir y luchar contra la delincuencia juvenil, así como optar por medidas de alguna manera menos severas que las que se aplicarían a un adolescente, siempre teniendo como principal objetivo la promoción de sus derechos.
En México tenemos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que se publicó en junio del 2016. Esta ley se aplica a quienes se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, cuya edad esté entre los 12 años cumplidos y menos de 18, que sean competencia de la Federación o de las entidades federativas, y siempre dentro del marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, como la observación que ya mencioné. Principalmente vamos a hablar de 6 artículos que se enfocan a la responsabilidad de los adolescentes. El primero es el artículo 20, que habla como tal de la responsabilidad y establece que ésta será fincada sobre la culpabilidad por el acto, más no por el actor. Es decir, que no va a aceptar consideraciones acerca de la personalidad, vulnerabilidad biológica y otras condiciones que pudieran perjudicar al menor. En el artículo 26, que habla sobre la presunción de inocencia, establece que todo adolescente será considerado y tratado como inocente en todas las partes del procedimiento, mientras no se declare como tal su responsabilidad después de haber seguido el debido proceso. En el artículo 149 habla sobre la obediencia debida. Esto es importante porque excluye de responsabilidad a aquel adolescente entre 12 y 14 años cuando el delito que cometa sea por orden de alguien que tenga alguna influencia sobre él, por ejemplo, un padre. En el artículo 155 establece los tipos de medidas de sanción que pueden ser tanto privativas como no privativas de la libertad, y en el artículo 156 habla sobre la reincidencia. Para determinar las medidas de sanción a las personas adolescentes no se van a aplicar disposiciones relativas a residencia. Entonces no podrán ser considerados delincuentes habituales, y en el artículo 164 como tal se establecen las características de la privación de la libertad. Se establece que será una medida extrema por el tiempo más breve posible y solamente para los grupos etarios 2 y 3. Ahí es un error. En cuanto a las conductas cometidas por adolescentes, también establecido por la ley, el año pasado se llevó a cabo la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, cuyo objetivo era generar información estadística con representatividad nacional por región y entidad sobre las personas adolescentes que se encontrarán dentro de este sistema, con la intención de establecer medidas preventivas de delincuencia juvenil. Se entrevistaron 53 centros de internamiento en las 32 entidades, que sería el total de los que hay. La muestra fue de 3.308 adolescentes. De estos, 59.4 tenían entre 18 y 22 años de edad y 25.5 entre 16 y 17 años. Las medidas de sanción impuestas por un juez penal, con medida de sanción había un 82.2% y sin medida de sanción un 17.8%. Como ya mencionamos, hay 2 tipos de medidas. Entonces, las medidas en externación fue en el 78.8%, que es la mayoría conforme a lo que se establece en la observación. Las medidas de internamiento fue en un 32.6%. De estas está la medida de estancia domiciliaria con un 14% y medida de semi-internamiento con un 1.3%. En externación también se tiene que establecer cuánto tiempo van a cumplir con esta medida. Dentro de esto, menos de un año fue el 48.9% y de 6 años o más es el 1.6%. Ahora, con medida de internamiento, de los adolescentes que mencionamos a un inicio, el 67.4% no tuvo como tal la medida, pero un 32.6% sí la tuvo. De esto, la duración de la medida fue en la mayoría, en un 41.2%, entre 1 y 3 años, y un 12.2%, 6 años o más, que de acuerdo a lo establecido es un tiempo prolongado, más de lo que se recomienda, y menos de un año con un 8.1%. Los delitos por los cuales ingresaron al sistema, el principal fue el robo con un 37.8%, ya con la medida de sanción, y en proceso de recibir la medida de sanción un 28.8%, entonces hablamos alrededor de un 60%. Es llamativo que el siguiente fuera homicidio, con un 16.8% y ya con medida de sanción, y un 13.7% en proceso, y en cuanto a delitos sexuales, un 3.4% y 2.1%. Justamente estos que se mencionan en la encuesta son aquellos que sí pueden ser
motivo de internamiento. Ahora, en cuanto a robo, el más común fue el robo a negocio. También se desglosó la información en robo a vehículos, casa habitación, transeúnte, otros, transporte público y autopartes. En cuanto a las conclusiones de este tema, bueno, pues como ya se dijo, la adolescencia es un periodo de transición en el cual se busca desarrollar habilidades que permitan cumplir con los roles y expectativas de una sociedad adulta. Pues es considerado un periodo de vulnerabilidad, puesto que aún están en desarrollo. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, el cerebro de un adolescente se encuentra inmaduro, sobre todo en las regiones encargadas del control de impulsos, ponderación de riesgos, consecuencias y regulación de emociones, por lo cual la forma en la que toman decisiones y realizan juicios es diferente a la de los adultos, y esto se traduce justamente en esta condición de vulnerabilidad. En comparación con los adultos, van a ser más susceptibles a la influencia de pares, tienen menor orientación a futuro, son más sensibles a la recompensa a corto plazo y más impulsivos, y debido a esto son más propensos a tomar malas decisiones, lo cual debe ser tomado en cuenta al momento de considerarlos culpables y establecer un sistema de justicia especializado. En México, el sistema de justicia para adolescentes ya contempla desde su concepción la condición de personas en desarrollo, por lo que se centra en juzgar el acto más no al actor.